Shabbat Shalom para todos mis hermanos. Yahweh los bendiga y bienvenidos a una enseñanza más de día de reposo, una porción bíblica para cada sábado que el Señor nos permite compartir con ustedes, esperando que podamos aprender cuál sea la buena, agradable y perfecta voluntad de nuestro Dios para nuestras vidas, como ha sido siempre nuestro deseo, ¿no? Conocer qué es lo que Dios espera de nosotros, para dónde vamos, qué, qué sentido tiene nuestra vida. Pues bueno, la escritura de Dios, nuestras Biblias, las que tenemos en nuestras casas, tienen una gran riqueza que cada sábado nos esforzamos por escudriñar y por compartir con todos ustedes. Así que bienvenidos. Hoy vamos a ver una porción bíblica llamada Re, que significa mira. Y es una porción o es una parashá que corresponde a los capítulos 11:26 al 16:17 del libro de Deuteronomio. Del 11:26 al 16:17. Es esa porción de capítulos de la cual haremos hoy un comentario, una enseñanza eh, para acercarnos a nuestro Dios en la sabiduría que un libro con la profundidad que tiene Deuteronomio pues nos va a transmitir. Así que sin más introducción vamos a orar y empezamos. Padre Celestial, te agradezco por este día de reposo, Señor, por el Shabbat que puedo compartir con mi casa, Señor, con mis hijos, mi familia. Te agradezco, Señor, porque en tu misericordia nos permites descubrir tu voluntad, Señor, y conocer el camino que has trazado para todos los que te invocamos. Te pido, Dios mío, que en este día tu misericordia esté con nosotros, con nuestra casa, Señor, que podamos descubrir tu voluntad, Señor, como una congregación que sabe reconocerte, Señor, como una congregación que entiende tu voluntad, Señor, como una congregación que ama tus caminos. Por eso permítenos hoy, Señor, tener la sabiduría para aprender. En el nombre de Yeshua. Amén. Bueno, vamos a arrancar. Vamos a ir, por favor, a Deuteronomio capítulo 11. Eh, Hazme un favor, hijito, compártele este vínculo a Temi. Ahí en WhatsApp. Capítulo 11 de Deuteronomio, versículo 26 dice así. He aquí que yo pongo hoy delante de vosotros la bendición y la maldición. La bendición, si oyereis los mandamientos de Yahweh vuestro Dios que os prescribo hoy, y la maldición, si no oyereis los mandamientos de Yahweh vuestro Dios, y os apartareis del camino que yo os ordeno hoy, para ir en pos de dioses ajenos que ustedes no han conocido. Y cuando Yahweh tu Dios te haya introducido en la tierra a la cual vas para tomarla, pondrás la bendición sobre el monte Gerizim y la maldición sobre el monte Ebal, los cuales están al otro lado del Jordán, tras el camino del occidente en la tierra del Cananeo, que habita el Arabá frente a Gilgal junto al encinar de Moré, porque vosotros pasáis el Jordán para ir a poseer la tierra que os da Yahweh vuestro Dios, y la tomaréis y habitaréis en ella, y cuidaréis de cumplir todos los estatutos y decretos que presento hoy delante de vosotros. Bueno, este capítulo, o esta porción, que ya es, digamos que está dentro de un capítulo, no desde el inicio, en el capítulo 11. Aquí en este capítulo 11, a partir del versículo 8, se menciona de las bendiciones al entrar a la tierra prometida, ¿cierto? La bendición de ingresar a la tierra prometida. En el contexto de esto, para los que no lo saben, eh, eh, el libro de Deuteronomio se desarrolla o se escribe como un recuento de la travesía por el desierto durante 40 años. Y para este momento Moisés todavía está con el pueblo y están pasando todos estos sucesos justo antes de ingresar a la tierra prometida. Es decir, que el pueblo, después de salir de Egipto y pasar 40 años en el desierto y está a punto de entrar a la tierra prometida, se hace este recuento de todo lo que acontece en el desierto y lo que ha de ser, ¿no? Entonces, en ese qué ha de ser, qué ha de pasar, vienen
una vez más se nos habla de las bendiciones y las maldiciones de la obediencia al Señor. Bendiciones que serán efectivas, serán visibles a lo largo del tiempo en medio de la tierra de Israel, en medio de su pueblo, de sus generaciones, pero también maldiciones que tendrían esa, digamos que ese efecto a lo largo del tiempo. Y es en ese momento de lo que estamos hablando, es de ese pasaje donde arrancamos, ¿no? Donde empieza diciendo en el versículo 26, y aquí yo hoy pongo delante de vosotros la bendición y la maldición. Entonces con esto arrancamos la enseñanza de hoy. Este es un pasaje del cual ya hemos hablado en muchas instancias o pasajes similares a este que se describen a lo largo de la Torá. Y es donde el Señor nos pone a elegir. El Señor pone a su pueblo a elegir acerca de dos caminos. Un camino de bendición, un camino de maldición. Y realmente esto es digamos que un sentido que es transversal de toda la escritura de la Biblia. Es una elección. Es una elección. Y es interesante porque es que Dios pone en nuestras manos ese asunto. El ser benditos o el no serlo. El ser, por lo tanto, malditos. Tener en nosotros una, un destino difícil, hostil y de muerte. Pero también pone en nuestras manos un camino, perdón, un destino de vida, de bendición, de prosperidad en todos los sentidos y no solamente en lo que generalmente relacionamos prosperidad y es con economía, sino una buena vida. ¿De qué depende eso? Pues dado que este es un pasaje al cierre del capítulo 11 es concluyente, aquí mismo nos lo dice. Hay una bendición, una maldición, dice aquí, si oímos, si oyereis los mandamientos de Yahweh vuestro Dios que prescribe hoy. ¿De qué depende la bendición y la maldición? Entonces, la bendición y la maldición la bendición o la maldición dependen de nuestra actitud de atender a los mandamientos de Dios. Y esto es un asunto que siento yo que siempre tiene que ser reconocido. A veces pareciera que entramos como en el mundo de preguntas y de dudas y de opiniones acerca del por qué le pasan las cosas al pueblo de Dios que le pasan. El qué pensar acerca de los sucesos que acontecen al pueblo de Dios. Y generalmente se revisan estas cosas argumentando que ese pueblo tiene unas promesas, unos derechos, una bendición de parte de Dios. Pero generalmente no miramos esto que estamos leyendo acá. Y es que el mismo Señor, ha decretado, ha declarado que hay una bendición o una maldición sobre su pueblo en relación a las decisiones de su propio pueblo. Si nosotros prestáramos más atención a este asunto, el asunto de nuestras decisiones como un factor que puede cambiar o como un factor que puede eh, cambiar todo la historia, puede cambiar toda la historia, ya sea para bien o para mal, creo que dejaríamos de buscar culpables, dejaríamos de entregarnos digamos que a un asunto de confianza en que, a ver, lo digo de esta manera, como que a veces como pueblo nos sentimos muy confiados de que como somos el pueblo de Dios, entonces todo va a estar bien y siempre venceremos. Pero no así lo declara la Escritura, sino más bien que si nosotros oímos al Señor, que si nosotros confiamos en Él, en un instante todo puede cambiar para bien de su pueblo, porque Él lo ha prometido. Y nuestra confianza, por lo tanto, debe ser demostrable. Una fe, como dice el apóstol, que se expresa en obras de obediencia, de fidelidad. Entonces, los mandamientos del Señor siempre van a ser el factor que permita que nosotros alcancemos la bendición o la maldición. Este es el énfasis
que siempre debemos hacer en una reunión, en una conversación, ante, digamos, las opiniones. Para mí, y creo que siempre toda predicación debe tener ese enfoque, para mí las enseñanzas tienen que estar relacionadas con el presente, obviamente, con lo que es la situación de nosotros actualmente, nuestras situaciones de vida, y no solamente de nosotros, sino de nuestro pueblo. Y como mencioné al inicio, este es un pasaje que habla de el pueblo de Israel entrando a tomar la tierra prometida, a poseerla, las promesas de Dios. El punto es que el Señor dice acerca de sus promesas, tendrán bendición si oyen los mandamientos que yo les prescribo. Y el mencionar el asunto de lo que prescribo significa que solamente hay una voz que oír, una voz, la prescrita. Si nosotros oímos la voz prescrita, es decir, la voz que ha sido advertida desde siempre, pues las condiciones de la bendición siguen siendo las mismas y también las condiciones para la maldición. Cuando vemos acerca de nuestro pueblo, y me refiero al pueblo de Israel, y todo lo que le ha pasado y todo lo que le pasa al día de hoy, al presente, yo siempre invito a hacer la reflexión de más allá de quién es culpable o no, de quién tiene la razón, me refiero acerca de Israel y sus enemigos, más allá de si lo que la respuesta de Israel es digamos, es correcta o no, de, bueno, etcétera, de la evaluación, digamos, que de dificultad que hoy vive nuestro pueblo, y no solamente él, sino sus enemigos. Creo que nuestro deber, más allá de ver eso, es pensar el qué no ha hecho Israel para que eso sea diferente, o qué ha hecho Israel para que eso sea así, dado que todas las dificultades que acontecen en la tierra de Israel y en nuestro pueblo, bíblicamente entendemos y vemos de una manera muy contundente que siempre ha sido permitido por Dios. Es decir, que los acontecimientos de nuestro pueblo no son al azar, no son una mala jugada. No fue que, no sé, por ejemplo, hablar del tema del 7 de octubre, no fue que el sistema de defensa no fue tan bueno y haya pasado todo esto, no fue que... No son errores humanos en el sentido técnico, sino hay una razón del por qué pasan todas estas cosas. ¿Cuál es? Que el Señor ha desprotegido su pueblo. Esa es la única razón. Del por qué podría un enemigo avanzar sobre el pueblo de Israel, solo hay una razón, y es que el Señor desproteja a su pueblo en esos momentos. ¿Y por qué el Señor desprotegería a su pueblo si Él ha jurado que sus ojos estarían sobre su pueblo? Hay una razón, y es la misma condición que el Señor ha puesto en su palabra. Y es que si el pueblo deja de oír atentamente al Señor en lo que Él prescribió, entonces la maldición también estaría como una elección, como una opción. Quiero que leamos el salmo que estudiamos ayer, el salmo del que se le hizo lectura ayer, eh, que nos dice algo muy bonito sobre esto en el Salmo 81, o muy acorde. En el Salmo 81, lo voy a leer, dice, cantad con gozo al Señor, fortaleza nuestra, al Dios de Jacob, aclamad con júbilo, entonad canción y tañed el pandero, el arpa deliciosa y salterio. Tocad la trompeta en la nueva luna, en el día señalado, en el día de nuestra fiesta solemne, porque estatutos de Yahweh, perdón, porque estatutos de Israel, ordenanza del Dios de Jacob, lo constituyó como testimonio en José cuando salió de la tierra de Egipto. Oí lenguaje que no entendía, aparté su hombro debajo de la carga, sus manos fueron descargadas de los cestos. En la calamidad clamaste y yo te libré. Te respondí en el secreto del trueno, te probé junto a las aguas de Meriba. Oye, pueblo mío, te amonestaré, Israel, si me oyes. No habrá en ti Dios ajeno, ni te inclinarás a Dios extraño. Yo soy Yahweh tu Dios, que te hice subir de la tierra de Egipto, abre tu boca y la llenaré. Y aquí viene lo que quiero que enfaticemos. Hasta ahora mencionado, como siempre, es un recuento postrero, un recuento de la historia de nuestro pueblo. Aquí donde dice el Señor con amor rescató a su pueblo, oyó su clamor en medio de las aflicciones de la esclavitud, lo liberó, lo entró a sus promesas, lo acercó hacia él y dice en el 11, pero mi pueblo
no oyó mi voz, Israel no me quiso a mí. Los dejé, por tanto, a la dureza de su corazón, caminar en sus propios consejos, o si me hubieran oído mi pueblo. Si en mis caminos hubiera andado Israel, en un momento habría yo derribado sus enemigos y vuelto mi mano contra sus adversarios. Los que aborrecen a Yahweh se le habrían sometido, y el tiempo de ellos sería para siempre. Les sustentaría Dios con lo mejor del trigo y con la miel de la peña les saciaría. Y este, mis hermanos, es el secreto de la solución del conflicto de nuestro pueblo. Solo hay un camino para nuestro pueblo y es uno que yo entiendo o que veo, que creo entender más bien. Lo digo así porque naturalmente uno conoce lo que ven los medios, lo que conocen las noticias, unas, unas versiones de todo un poco y lo que pues también los líderes de la nación exponen. Pero yo creo que la nación no ha confiado realmente en el Señor. Lo único que he visto es un gran despliegue de fuerza militar. Y, y a eso se le adjudica el poder de Dios. O sea, como que Dios está con nosotros, por eso tenemos un gran poder militar, pero siento mucho contradecir eso y no es bíblico. Es más, bíblicamente el Señor le prohibió a los reyes llenarse de caballos de combate. Si leemos la ley acerca de un rey, dice, y él no se hará de muchos caballos y no los comprará a Egipto. Eh, de hecho, no hay una ley militar. No hay una ley que ordene al pueblo llenarse militarmente o coger armas. Porque la ley del Señor, un único camino prescribió para el pueblo de Dios. ¿Cuál es ese camino? Confiar en Dios. Era lo único. Por eso el Señor dice, en un instante lo saqué de Egipto. Acabé con el mayor de los imperios sin necesidad de que ustedes empuñaran un solo arma. Y en la tierra prometida que siempre les dijo el Señor, yo iré delante de ustedes, confíen, confíen. ¿Y qué pasó con todos los casos de los jueces de Israel y de los reyes? ¿Qué pasaba? Que cuando ellos buscaban al Señor de verdad, Él en un instante los liberaba de sus enemigos. Y sí, en diferentes ocasiones utilizó del mismo ejército en esa función. Pero el vencer o perder dependía de la fidelidad y obediencia del pueblo y la disposición del cambio. Es que no hay otra figura bíblica. No existe algo tal que como soy el pueblo de Dios, entonces siempre venceré. La verdad es que eso no es bíblico. Más bien, he visto al pueblo del Señor siendo el pueblo escogido. ¿Cuántas veces? ¿Cuántas veces? ¿Cuántas historias de cómo han sido quebrantados por sus enemigos? Pero sí hay un patrón que obedece a lo que estamos leyendo. Siempre ha dependido de qué? De la obediencia del pueblo. Yo me pregunto, y en esto quiero enfatizar para cualquiera que me oye, que sea cristiano, que sea judío, que sea una persona que se considera parte del pueblo de Dios, que se identifica, que ora y vela por el pueblo del Señor. Yo le pregunto, ¿no es esto cierto? ¿No es acaso cierto que los líderes de nuestro pueblo han abandonado la ley del Señor? Pero en el momento difícil y cuando buscan que los medios estén a favor de ellos, dicen que somos el pueblo de Dios. ¿No es esto así? ¿No hemos visto cómo los líderes de nuestro pueblo no han confiado en nuestro Dios, en lo que Él ha dicho de cómo debe ser gobernada una nación, en lo que Él ha dicho de cómo debería nuestro pueblo ceñirse y caminar? Más bien han tolerado todas las cosas que el Señor ha prohibido. Pensemos, pensemos en el libro de Reyes. ¿Qué dice? Y se levantó tal persona. ¿Y qué dice? Y no hizo lo bueno delante del Señor, pues no quitó los lugares de adoración, por ejemplo, dice. Pues no modificó las fornicaciones, las perversidades de la nación. ¿Cómo pasó a la historia? Como un mal rey, pues no hizo lo bueno delante del Señor. Y yo me pregunto, ¿la nación de Israel hoy es diferente? ¿O no ha permitido la nación de Israel, me refiero a sus gobernantes, una gran cantidad de cosas que delante de nuestro Dios no son correctas en medio de la tierra de Israel? Podríamos, claro, hay una gran diferencia entre
entre lo que vimos el 7 de octubre con el tipo de sevicia y de maldad con que los terroristas de Hamas hicieron lo que hicieron. Claro, eso versus la idolatría en Israel, versus la homosexualidad en Israel, versus eh, el ateísmo en Israel, versus todo lo que uno diría, pero es que eso no está malo. No es comparable. Sí, quizás varios aspectos de la balanza no son comparables, pero en otros sí. ¿Y en cuál es comparable? Finalmente son comparables en una cosa, y es que ambos casos es ir en contra de la voluntad de Dios, es ir en contra de los mandamientos de Dios. Donde el pecado, más allá de que sea muy, muy duro, muy fuerte, muy condenable o no, el punto es que si queremos, si yo quiero levantar con mucho orgullo, con mucha dignidad, somos el pueblo de Dios, solamente tengo una manera de hacerlo, y es creyendo a la voluntad del Señor y obedeciéndola. Yo no puedo ser una luz llena de tinieblas. Y es finalmente eso lo que Yeshua tanto advirtió acerca de los líderes de Israel. ¿Qué decía? ¿Qué decía Yeshua acerca de los líderes de Israel y su luz? Dice, porque si la luz que hay en ustedes son tinieblas, ¿cuánto no serán las mismas tinieblas? O sea, si lo que pareciera luz en medio del pueblo no es luz sino tinieblas, ¿cuánto más no será la misma maldad del pueblo? Ahora, digo que este es un problema de antaño, es que esto no es nuevo. Lo que me preocupa es que después de ver todo lo que hay en la escritura, después de ver todo lo que el Señor dice acerca de esto, nosotros sigamos evaluando las cosas de la misma manera que el Señor condenó de cómo se evaluaba en los momentos de antaño. Cuando el pueblo fue sitiado por los persas, perdón, por los babilonios, por los asirios, por los romanos, griegos y demás, siempre la nación pensaba que era suficientemente digna para que no le aconteciesen las cosas malas que le pasaban. ¿Cómo le decían al profeta? ¿Cómo tú crees que el Señor nos va a atacar, nos va a permitir que destruyan el templo? ¿Cómo tú crees que van a venir acá? Pues aquí tenemos el lugar de adoración. ¿Cómo tú crees si somos hijos de Abraham? Le decían a Yeshua. Y siempre la respuesta fue la misma. ¿Cuál fue la respuesta de los profetas y de Yeshua ante estos asuntos? Ustedes se creen muy dignos, muy hijos de Abraham, pero son hipócritas, porque no andan como Abraham. Y otra vez pensamos que esta época es diferente y yo no entiendo la razón del por qué. En el fondo creo saber que es altivez. Es que siempre pensamos que somos el pueblo escogido y por lo tanto, no importa lo que hagamos, Dios está con nosotros. Pero yo les digo que bíblicamente eso no es así. Lo que se permanece con nosotros es la promesa de que el Señor restaurará la nación y que las cosas pueden cambiar. De que si nosotros volvemos a Él, todo puede cambiar. Eso es vigente en toda época. Pero el Señor de ninguna manera tolerará que nosotros como pueblo nos desviemos. Y entonces, porque somos su pueblo escogido, entonces todo tenga que funcionar en favor del pueblo del Señor y no en contra del mundo. Todos son enemigos de Israel. Solamente Israel puede prevalecer, ¿no? Eso no es así. Más bien entiendo y veo que cuando todo está difícil para nuestro pueblo, es momento de postrarnos y aprender de los antiguos que ellos fueron quizás más sensatos y se postraban y clamaban al Señor y entonces Él enviaba un Salvador. El problema de hoy, más que nunca, es que no hay fe. Lo único que queda es un argumento viciado y mediático para decir somos el pueblo de Dios, por lo tanto cualquiera que piense diferente es un antisionista, es un antisemita, es un anti-israelí, es un antijudío y eso es falso. De eso acusaron entonces a los profetas y al mismo Yeshua y por eso los mataban, porque los pensaban y los veían como antipatria, los veían antinación. Y yo lo siento mucho, pero yo voy es en la línea de ellos, de aquellos que se dieron cuenta que el problema no residía en el enemigo. El problema siempre residió dentro de la nación y sigue residiendo hoy dentro de la nación. Una nación cada vez más adversa al conocimiento de Dios. Lo han separado por completo de la nación. Solamente queda
dentro de un sistema cultural. Es hermoso cuando tú ves los videos de la nación y todo el tema arqueológico, la ciudad santa, todo esto tan bonito de pensar, esta es la ciudad, este es el pueblo, esta es la nación donde pasaron todos los eventos bíblicos y verlo, pero verlo con tal decidida que solamente se ve como un asunto de pertenencia histórica, de patrimonio cultural, de un asunto del pasado, pero no como un asunto vigente. Podríamos decir de una u otra manera que la cultura, que la forma de gobierno actual nos ha creado como una cultura, como una nación sin Dios. Sin Dios. Es triste, ¿no? La verdad lo es. Y me cuesta mucho pensar que no le dediquemos tiempo a analizar qué tiene que hacer Israel para que todo esto cambie. En Israel está el factor de que las cosas cambien. ¿Qué tiene que hacer Israel hoy? ¿Qué tiene que hacer Israel hoy? ¿Ah? ¿Ah, Mariana? Tiene que humillarse y oír al Señor. Es todo. No dijo el Señor, oh Israel, si me hubieran oído, en un instante habría yo quitado todos vuestros enemigos. Así que Israel, donde quiera que estés, si me escuchas, porque somos muchos, dejemos de buscar culpables. Sí, claro, jamás ha hecho estragos y sí, o sea, enemigos, los enemigos existen, ¿cierto? Pero hay que reconocer muchas cosas. Y más allá de las culpabilidades que también tiene Israel en todo ese conflicto, lo que tenemos que hacer hoy en día es un asunto particular. Y es bajar la arrogancia y empezar a buscar a nuestro Dios de verdad. Porque si nos decimos ser el pueblo de Dios, tenemos que buscar a nuestro Dios. No hay otro camino. De resto, siento yo que termina siendo un tema elitista. Un tema, por lo tanto, que nos puede dejar en una gran vergüenza. ¿Cómo creen que se sentía nuestro pueblo en medio de campos de concentración? Créanme que habían muchos de ellos que seguían sintiendo somos el pueblo escogido. ¿Y cómo tú le dices a alguien soy el pueblo escogido cuando te están asesinando? Solo genera esto. ¿Qué genera esto? Una gran depresión, una gran desidia y un gran odio y resentimiento contra Dios. Y yo no quiero eso para mi pueblo. Yo quiero que mi pueblo entienda que es hoy, que es ahora, que tiene que humillarse delante del Señor. Eh, es el momento de confiar y creer en su providencia y que Él tiene el control siempre. Cuesta, ¿no? Yo creo que esto es parecido al Señor diciéndole a Pedro, camina sobre las aguas. Y uno, uy, pero es que es imposible, Señor. Confía, Pedro, camina. El dejar las armas o el tener una actitud de paz, o no sé si de paz, pero una actitud diferente de confianza en Dios por encima de estar mostrando los dientes y gruñendo y diciendo que siempre venceremos, puede marcar una diferencia por completo, pero para hacerlo hay que tener fe. Hay que tener fe. Es un paso muy difícil, porque bajar la guardia puede significar también dejar todo en manos del enemigo, pero la fe consiste justamente en no dejarlas en manos del enemigo, sino en saber que Dios puede cambiar toda la historia por completo, pero Él. Así que es difícil, de verdad que es una situación muy difícil, pero lo que es más difícil aún es ver la arrogancia con la que nuestra nación se sigue moviendo, y es en ese punto en el que yo digo, tenemos que humillarnos delante de nuestro Dios, como congregaciones, como hermanos, como pueblo de Israel, tenemos que realmente orar por nuestros líderes, y me refiero, yo soy colombiano y vivo en Colombia, pero los líderes de la nación de Israel son líderes en medio de nuestro pueblo. Tenemos que orar por ellos porque de sus decisiones depende la desgracia o depende la bendición. Es así de real esto. Hoy en día, para a mediados de agosto en que estamos de 2024, más que nunca la tierra de Israel, o bueno, más que nunca, está cerca
de un momento de mucha dificultad, tiene muchos enemigos, está muy rodeada, tiene también muchos aliados, pero en las guerras no hay ganadores. Las guerras traen tantísima muerte, desgracia. No hay más que ver hacia Gaza. ¿Qué queda en Gaza? Es, es una desolación brutal. Tú puedes seguir pensando, se lo merecen, puedes seguir pensando lo que sea, pero yo conozco a un Dios que mira más allá de la apariencia. Siempre que veo el tema de Gaza me recuerda mucho a mi país, porque mi país está lleno de guerrillas, de gente mala, pero yo no puedo condenar a mi nación por esos malos, porque sé que también, por ejemplo, hoy en día ve las noticias y dices que en el Cauca, que en el Chocó se lo están tomando nuevamente las guerrillas, entonces alguien podría decir, pues bombardeenlos. Sí, pero ahí está el campesino, pues que mueran también. Podrían, porque así es como está tomándose el asunto de Gaza, no importa. Hay un colegio, allá hay 12, 20 militantes de Gaza, pues mátenlos. Pero es que murieron 100, sí, pero habían 12 de Gaza, 12 de Hamas. Y uno dice, o sea que yo puedo matar al culpable con el inocente simplemente porque hay culpables. Ante esa óptica es difícil pensarlo, porque yo no creo que en mi país pudiera pasar eso. Si quisieran en mi país acabar con las guerrillas, tendría que el ejército ser así digamos que de agresivo, ¿no? Tendría que entrarle con todo muera quien muera. Y por eso, digamos que las guerrillas siempre toman a los pueblos como escudos de alguna manera para que no se les invada. Pero estos límites se han pasado en Gaza de una manera increíblemente abierta. Y la pregunta es por qué yo puedo aprobar eso y no lo podría aprobar en mi país. La gente como ve a los pueblos lejanos, no les da mayor beneficio, pero ¿qué tal fuera en Bogotá? ¿Qué tal se reuniesen, no sé, 10 o 12 como en Gaza? 12 líderes de las disidencias o de los grupos guerrilleros, no sé. ¿En dónde le ponemos? En un edificio importante de Bogotá. Eso, en el- si pasara eso, entonces sentimos que está el aval de que llegue el ejército y bombardee el edificio, a sabiendas que allí pueden haber 500 personas, o así sean, no 500, metámosle 10 personas más. ¿Podrían bombardearlo simplemente porque hay 10 guerrilleros? A nadie le cabe en la cabeza que eso sea posible. A nadie. Que se bombardee un edificio en cualquier ciudad simplemente porque hay hombres malos allí, sabiendo que también hay inocentes. No puede pasar. La pregunta es por qué sí pasa en Gaza. Cuando ya se hace tan difuso el sentido de lo bueno y lo malo y nos damos cuenta que nosotros participamos en la falta de moral acerca de la ética, de cómo se miden las cosas, cuando no importa si es un niño, una mujer, un inocente o no, simplemente lo único que te venden es que jamás se adoctrina a los niños a odiar a los judíos. Entonces, como pasa eso en muchas comunidades o cosas, entonces puedes matarlos. Es lo que te venden. La verdad es que ante todo esto solo hay una cosa que pensar y es que está mal. Está mal. Podemos seguir diciendo que está bien porque lo dicen los judíos, porque lo dice el pueblo de Israel, pero en el fondo solamente es una defensa. Es una defensa. Así que es difícil y no pretendo decir que supiera entonces cómo manejarse, la verdad, no, esto es un asunto muy complejo, pero lo que sí sé es que nosotros tenemos que rogar para que las decisiones de nuestro pueblo sean las correctas, porque les van a pesar mucho en la historia, les pueden pesar demasiado y puede ser como un boomerang. Todo lo que se lance se puede convertir en un boomerang más fuerte contra la misma nación. Y esto es realmente, como le he mencionado en otras ocasiones, esto es como un ojo por ojo interminable, ¿no? Entonces yo les hago a mis enemigos, ellos me hacen a mí, como me hicieron, yo les devuelvo, ellos me hacen a mí, y es hasta que todos queden tuertos. Pero no es un asunto de justicia, no está pasando justicia. Lo único que está haciendo es proteger intereses. Y es muy diferente eso. Ojalá el Señor le diera a nuestro pueblo la sabiduría, la inteligencia, para hacer justicia, sí, correcto. Para defenderse, sí, correcto. Pero haciendo que este asunto de venganza interminable termine. Es complicado, pero estoy seguro que está la manera.
estoy seguro que hay un camino. En la medida que los intereses de la nación dejen de ser más importantes que la voluntad de Dios, que el orden de las cosas, que los mandamientos de Dios, a menos de que eso cambie, creo que las cosas van a seguir iguales y van a empeorar. Pero si dice la escritura, no, si se humillare mi pueblo, sobre el cual mi nombre es invocado, y se volviesen a mí, y se arrepintiesen, y pagasen sus ofensas y restauraran, entonces yo volvería mi rostro a ellos y sanaría su tierra. ¿No dice así la escritura? ¿Por qué pensamos que eso no aplica para hoy? ¿Por qué pensamos que son frases muy lindas para poner una oración, pero no nos damos cuenta que es la solución al conflicto actual de nuestro pueblo? Esa es la solución. No es la confianza puesta en Estados Unidos, en las potencias, no. Ellos son herramientas, son aliados de momento, pero ellos no son Dios. Más bien, he visto cómo cuando la nación siempre puso su confianza en las demás naciones, se volvieron una lanza que les atravesó. Siempre pasó. ¿Por qué? ¿Porque eran malvadas? No, no necesariamente, sino porque ellas también tienen sus propios intereses. Porque ellas no son Dios. Lo único que Israel ha debido en toda su existencia confiar no es más que en su Dios, que está aquí cercano, que está a la vuelta de una oración. Para mí es muy importante decir esto y sé que a veces no es tan bien recibido, a veces incomoda o molesta o a veces sí como que ya está hablando otra vez de geopolítica y de... Pero es que, insisto, ¿de qué sentido tiene que hablemos la escritura si no tenemos cómo aplicarla? Pues es menester que actuemos como profetas y veamos cómo la luz de la escritura nos ayuda en el presente. Y entonces cuando veamos las noticias y todo lo que nos hablan, pues tengamos un poco más de criterio para analizar lo que está pasando. Hoy en día lo único que se quiere es hacer lo que llaman un lavado de cara para Israel y para los enemigos de Israel. O sea, cada uno quiere hacer pues lo que se sabe hacer. Y es yo cómo hago mantener mi dignidad ante la opinión pública. Finalmente tener la balanza inclinada hacia uno siempre va a ser, puede hacer el cambio, ¿no? O sea, es una gran arma. Pero la verdad es que quién puede permanecer honestamente y sinceramente delante del Señor y no recibir su pago el que merezca? Podemos engañar al mundo, podemos pretender decirle al mundo mil cosas, pero delante de nuestro Dios, ¿con qué argumento vamos a salir? Que Él no sepa, que Él no conozca. Humillémonos, familia, como pueblo. Humillémonos delante de Dios y actuemos con la dignidad de ser su pueblo entonces. Actuemos con correspondencia. Obedezcámosle a nuestro Dios. Es momento en que Israel más bien hiciese anuncios de que yo no he escuchado en las noticias, no sé si pasen ya allá adentro, pero los líderes deberían hacer cosas como es momento de unirnos, ojo, no contra nuestros enemigos, es momento de unirnos para volver hacia nuestro Dios. Imagínense que pasara algo como eso, sería impresionante. Donde hubiese anuncios de todos necesitamos volver nuestro rostro a Dios. Y ojalá acudieran al Señor así como hacían los reyes y buscaban a los profetas y les decían, ¿cuál es la voluntad de nuestro Dios? Díganos qué hay que hacer. Porque siento que aparentemente, no insisto, no conozco de profundidad, pero aparentemente hay una nación que siempre sabe qué tiene que hacer. Una actitud bélica y guerrerista de somos privilegiados y nadie puede tocarnos y no ha sido así lo que he aprendido de la escritura. Y si los estoy juzgando mal, le pido perdón a mi Señor. Pero yo es lo que leo, lo que entiendo, lo que pareciera, lo que reflejan las noticias, que también puede estar desinformado, obviamente. Así que a mi pueblo, a mis hermanos, que la única diferencia es que no vivo allá, pero es mi pueblo, lo único que yo les pido es que oigamos la voz de nuestro Señor. Eso puede cambiarlo todo, eso traería la bendición. Todo lo que nuestro Señor nos ha ordenado, nos ha indicado, todo lo que Yeshua nos anunció, es momento de que empecemos a escuchar.
Vamos a leer, continuemos ahí. Volvamos al versículo, al capítulo 11, versículo 27. No, desde el 26 nuevamente. Aquí que pongo delante de vosotros la bendición y maldición. La bendición si oyeréis los mandamientos de Yahweh, vuestro Dios, que os prescribo hoy, y la maldición si no oyeréis los mandamientos de Yahweh, vuestro Dios, y os apartaréis del camino que yo os ordeno hoy, para ir en pos de dioses ajenos que no habéis conocido. Cuando Yahweh tu Dios te haya introducido en la tierra, la cual vas para tomarla, pondrás la bendición sobre el monte Gerizim y sobre el monte Ebal la maldición, los cuales están al otro lado del Jordán, tras el camino del occidente, en la tierra del Cananeo que habita en el Arabá, en Gilgal, frente a Gilgal, junto al encinar de More. Porque vosotros pasáis el Jordán para ir a poseer la tierra que os da Yahweh vuestro Dios. La tomaréis y habitaréis en ella. Y dice en el 32, cuidaréis pues de cumplir todos los estatutos y decretos que yo presento hoy delante de vosotros. Aquí hay un mandamiento para la tierra prometida. La tierra que hoy está en conflicto. Y es que el pueblo que dice ser el pueblo de Dios, que habita allí, debe cuidar de qué? De cumplir todos los estatutos y decretos que el Señor presenta delante del pueblo. Es clave que la nación de nuestro Dios, si desea habitar la tierra prometida, primero haga su parte. Y es confiar en esto que el Señor ha dicho. Estos son los estatutos y decretos que cuidarán de poner por obra en la tierra del Señor. La tierra que el Señor Dios de tus padres ha dado para que tomes posesión de ella. Todos los días que ustedes vivan sobre la tierra. Ojo. Este es un mandato para cada vez que el pueblo viva en la tierra. O sea, es un mandamiento vigente. Destruirán enteramente todos los lugares donde las naciones que ustedes heredarán sirvieron a sus dioses. Sobre los montes altos, sobre los collados, debajo de todo árbol frondoso, derribarán sus altares, quebrarán sus estatuas, sus imágenes de acera, consumirán con fuego, destruirán las esculturas de sus dioses, raerán su nombre de aquel lugar. No harán así a Yahweh su Dios, sino que el lugar de Yahweh su Dios escogiere de entre todas las tribus para poner su nombre para su habitación. Este buscarán, y allá irán, y allí llevarán sus holocaustos, sus sacrificios, diezmos y ofrendas elevadas en sus manos, sus votos, ofrendas voluntarias, primicias, vacas y ovejas, y comerán allí delante de Yahweh su Dios, y se alegrarán ustedes y sus familias en toda obra de sus manos en la cual Yahweh, Dios de tu Dios, te hubiere bendecido. No harán como todo lo que hacemos nosotros aquí ahora, cada uno lo que bien le parece, porque hasta ahora no han entrado al reposo y a la heredad que Yahweh, su Dios, les da. Pasarán el Jordán, habitarán en la tierra que el Señor les ha de heredar, y Él les dará reposo de todos sus enemigos alrededor y habitarán seguros. Al lugar que Yahweh, su Dios, escogiere para poner en él su nombre, allí llevarán toda cosa que yo mando, sus holocaustos, sacrificios, diezmos, ofrendas elevadas en sus manos y todo lo escogido de sus votos que hubieran prometido a Yahweh. Se alegrarán delante de Yahweh, su Dios, ustedes, hijos e hijas, sus siervos y siervas, el levita que habitan sus poblaciones, por cuanto no tienen parte en heredad con ustedes. Cuidarán de no ofrecer holocaustos en cualquier lugar que vieren, sino que en el lugar que Yahweh escogiera en una de sus tribus, allí ofrecerán sus holocaustos y allí harán todo lo que les mando. Con todo, podrán matar y comer carne en todas sus poblaciones conforme a su deseo, según la bendición que Yahweh su Dios les da. El inmundo y el limpio la podrá comer como la gacela y de ciervo, solamente que la sangre no comerán, sobre la tierra la derramarán como agua, no comerán en sus poblaciones el diezmo de su grano, ni el vino ni el aceite, ni las primicias de sus vacas, ni de ovejas, ni de votos que prometieron, ni las ofrendas voluntarias, ni las ofrendas elevadas de sus manos, sino que delante de Yahweh su Dios las comerán, en el lugar que Yahweh su Dios hubiese escogido. Tú, tu hijo e hija, siervo y sierva, y el levita que habita en tus poblaciones, te alegrarás delante de Yahweh tu Dios, el Dios de tu Dios de toda la obra de tus manos. Ten cuidado de no desamparar al levita en todos los días sobre la tierra. Bueno, hay un problema grande. ¿Cuál es ese problema grande según lo que leímos acá? Hay que no hay lugar escogido. Y uno dice, sí, es Israel, es Jerusalén. ¿Y Jerusalén tiene dominio de quién? El problema es que Jerusalén no es una ciudad enteramente de Israel. Jerusalén es una ciudad que tiene un estatus, digamos, especial. Jerusalén, actualmente, no estoy hablando de la actualidad.
Jerusalén no es una ciudad enteramente de Israel, es decir, Israel no tiene control absoluto de Jerusalén. Jerusalén es una ciudad que tiene unos límites especiales por cuanto es una ciudad, digamos que a la vista de la mirada actual, es una ciudad pues del mundo. Es decir, que tiene un acervo cultural y un patrimonio cultural que le pertenece a muchas naciones y a muchas religiones. Y en esto me refiero al cristianismo, al tema, al pueblo árabe, al pueblo hebreo y a muchas otras comunidades y pueblos. Por lo tanto, es un asunto muy complicado porque ¿cómo yo puedo disponer de un lugar que no me pertenece en la actualidad? ¿Cómo puede el pueblo de Israel decir que tiene, no sé, que está en su tierra cuando no puede hacer uso pleno de su tierra, ¿no? Es complicado, es una situación muy difícil. El primer problema que veo con relación a lo que se menciona acá y es que el Señor les dice, cuando entren a su tierra, no harán conmigo como hacen las naciones con sus dioses. Les dice que tumbarán los lugares de adoración de otros dioses y demás. ¿Cómo puede Israel, digamos, limpiar su tierra de toda esta diversidad cultural, pues si no tiene, digamos, que esa autoridad o ese derecho actualmente? Es muy difícil. También vendría la pregunta de otro de si debe hacer eso, dado que en este momento todo lo que se llama cultura es prácticamente que intocable, ¿no? Tú no puedes tocarle la cultura actualmente a alguien más o sus cuestiones eh, de fundamento y de idiosincrasia o de identidad, porque esto es sumamente mal visto hoy en día. Imaginémonos que nuestro pueblo tumbara el templo de la mezquita de Al-Aqsa ahí en Jerusalén. ¿Qué pasaría? ¿Se arma la guerra más tenaz? ¿Qué pasaría si Israel tumbase todas las iglesias católicas con sus santos, vírgenes y demás expresiones artísticas que tienen estatuas y adoración a los santos? ¿Qué pasaría? Se armaría un conflicto internacional grandísimo. Así que hay una nación prácticamente que atada de manos en muchos sentidos para no hacer algo que en su momento debió haber hecho y que no hizo. Este es un mandamiento particularmente enfocado en el momento en que ellos entraran a poseer la tierra. Pero es que la nación de Israel muchas veces ha sido sacada de su tierra. Cuando Israel regresa, por ejemplo, del exilio babilonio, ellos entran a reconstruir y hacer uso de su tierra, pues es suya. Cada rey en su momento debía tumbar los lugares altos y los lugares donde habían, digamos, dioses y demás. Lo que pasa es que hoy en día digamos que la tolerancia religiosa y cultural, y no solamente es un problema de hoy en día, más bien el no haberlo visto como un problema antes, ha hecho que hoy en día sea algo intocable. Pero creo que esa es una de tantas razones de que hoy Israel esté en un momento de no saber exactamente cómo proceder, porque está naturalmente llena de muchas culturas y comunidades a las cuales pues hay un respeto que debe estar ahí. La pregunta es, ¿cómo Israel puede entonces organizarse en torno a una... O sea, es que es bien difícil este asunto. Israel está compartiendo su territorio no solamente con muchos pueblos, sino con muchas formas de pensamiento. Y eso la ata de muchas maneras para no proceder como bíblicamente la nación debería proceder si ella se vuelve realmente al Señor. Y no solamente eso, sino que no tiene templo. La pregunta es, ¿cuál es el lugar escogido hoy en día? ¿Ah? ¿Cuál es el lugar señalado? Recordemos que el lugar señalado tiene un propósito. ¿Cuál es? Presentar ofrendas, sacrificios y demás. No hay lugar para presentar nada ni nada. No hay templo, no hay arca del pacto, no hay nada. La pregunta es, ¿qué sentido tiene que la nación tenga su territorio si el lugar de presentarse delante del Señor no está? Y uno dice, pero es que sí hay una manera.
¿Cuál? Yeshua nos dijo, vendrán días en que ni acá ni allá adorarán, porque el Señor tendrá en todo lugar hombres que le adoren en espíritu y en verdad. Ahí está la solución, por supuesto. Pero si la nación de Israel no reconoce a Yeshua, entonces, ¿qué queda? Yo siento que nuestro pueblo está en un momento, en una encrucijada muy grande, en muchos factores. En muchos factores. Por lo tanto, es muy fácil que se incline a la idolatría, que permita no solamente eso, sino pues está actuando como las naciones, vive como el mundo. Y es un asunto que el Señor le prohibió. Cuando estén en su tierra no harán como el mundo, sino harán como yo les digo, para que el mundo los vea y digan qué nación hay como este pueblo, cuyos mandamientos les preservan la vida. ¿Qué nación hay como Israel, cuyo Dios está cercano a ellos? Entonces, de acuerdo a lo que estoy diciéndoles, mis hermanos, hay una amonestación de parte de nuestro Dios a que reconsideremos nuestra situación como pueblo de Dios y veamos cuál es el estatus y qué hay que hacer. Porque si el Señor no está en medio de su pueblo, si para nuestro Dios no hay lugar en medio de la nación, si está impregnada de muchas cosas muy lindas y culturales, pero que no necesariamente impliquen que el Señor esté en medio de su pueblo. Es decir, el hecho que hayan por todos lugares de nuestra tierra, digamos que pruebas o testimonios de un pasado bíblico, no significa que en este presente el Señor esté agradado con nuestro pueblo. No significa eso. ¿Qué hacer para que nuestro presente siga dejando señales de que el Señor está con nosotros? Siga dejando una historia que contar en el futuro, más allá de victorias en medio de las guerras, sino más bien de un pueblo que aprendió a conocer a Dios en medio de las dificultades. Por lo tanto, leamos el versículo 11 del capítulo, perdónenme. Íbamos en el capítulo 12, ¿no? Sí, íbamos en el capítulo 12, sigamos desde el versículo 20. Dice en el versículo 20 del capítulo 12, cuando Yahweh tu Dios ensanchare tu territorio como Él te ha dicho, y tú dijeres, comeré carne porque deseaste comerla, conforme a lo que deseaste podrás comer. Si estuviere lejos de ti el lugar que Yahweh tu Dios escogiere para poner allí su nombre, podrás comer de tus vacas y ovejas que te hubiere dado, como te he mandado hoy, comerás en tus puertas según todo lo que desees. Sigamos en el 26. Las cosas que hubieses consagrado y tus botas las tomarás y vendrás con ellas al lugar que el Señor hubiese escogido, ofrecerás tus holocaustos, la carne y sangre sobre el altar de tu Dios, y la sangre de tu sacrificio será derramada sobre el altar del Señor tu Dios. Podrás comer la carne. Guarda y escucha todas estas palabras que te mando, para que haciendo lo bueno y lo recto delante de los ojos del Señor, te vaya bien a ti y a tus hijos después de ti, para siempre. Así que este último verso de esta parte dice, guarda y escucha estas palabras, para que haciendo lo bueno y lo recto te vaya bien a ti y a tus hijos. Hay una razón de por qué a nuestro pueblo no le está yendo tan bien. ¿Y es por qué? Porque no ha guardado, no ha escuchado, no ha obedecido las cosas que el Señor ha dicho. Y es esto lo que insisto, que se debe recalcar una y otra vez en las congregaciones y en todo lugar donde se predique la palabra de Dios. A menos de que nosotros no oigamos, que nosotros no guardemos y no obedezcamos lo que el Señor ha dicho, no va a cambiar en positivo el destino de nuestro pueblo. Este debería ser el énfasis de todo predicador, de todo maestro. Y es que oigamos las palabras de este libro y atendamos y corrijamos lo que no se ha hecho bien, a fin de entonces ser un pueblo que pueda con toda tranquilidad decir, Dios está con nosotros. Lo puede decir ¿por qué? Porque nosotros hemos confiado en Él. Y una confianza que no se basa en simplemente como en un fundamento ideológico, sino en una demostración de hechos. Aquí en el 29 dice, cuando el Señor haya destruido delante de ti las naciones donde vas para poseerlas y las heredes, y habites en ellas,
guárdate de no tropezar yendo en pos de ellas. Después que sean destruidas delante de ti, no preguntes acerca de sus dioses, diciendo: de la manera que servían aquellas naciones a sus dioses, yo también les serviré. No harás así a Yahweh tu Dios, porque toda cosa abominable que el Señor aborrece, hicieron ellos a sus dioses, pues aún a sus hijos y a sus hijas quemaban en fuego delante de sus dioses. Cuidarás de hacer todo lo que yo te mando, no añadirás y no quitarás a ello. Hay una advertencia del Señor siempre acerca del pueblo suyo, y es que se vuelva a lo que Él dijo, a lo que Él prescribió, que no lo modifiquemos, que no le agreguemos, que no le quitemos. La insistencia siempre al leer la Torah tiene que ser una, y esa es que escuchemos lo que el Señor ha dicho. Que la insistencia tiene que ser que guardemos lo que el Señor ha dicho. La insistencia siempre tiene que ser que no dejemos de atender a la voz de nuestro Dios. Aquí en el capítulo 13 veremos una última parte y con esto cerramos la enseñanza. Y tiene que ver con lo que estamos hablando acerca de qué debemos oír, qué debemos atender entonces, qué pensar, qué creer acerca de la situación actual. Cuando se levante en medio de ti profeta o soñador, dice en el capítulo 13, soñador de sueños, y te anunciare señal o prodigio, y si se cumpliera la señal o prodigio que él te anunció diciendo: vámonos en pos de dioses ajenos que no conocisteis y sirvámosles, no darás oído a la palabra del profeta, ni a tal soñador de sueños, porque Yahweh nuestro Dios os está probando para saber si amáis a Yahweh vuestro Dios con todo vuestro corazón y con toda vuestra alma. En pos de Yahweh vuestro Dios andaréis, y a él temeréis, guardaréis sus mandamientos y escucharéis su voz, a él serviréis y a él seguiréis. ¿Qué pasa cuando las voces de muchos líderes se levantan y nos indican un camino diferente al Señor, diferente al que el Señor ha puesto delante de nosotros? Este es uno de los mayores problemas que siempre han habido en medio de nuestro pueblo, y es muchas personas que en su deseo, en su forma de pensar, han querido arrasar y llevar consigo a seguidores que les aplaudan y que les no sé, que les sirvan en su forma de pensar. Y generalmente esta es contradictoria al camino del Señor. Muchos de ellos se levantan como profetas de Dios, como hombres que tienen la verdad. De hecho, en el libro, lo que estamos estudiando en Apocalipsis tiene mucho que ver con esto. ¿No? De hecho, estamos en el tema de una bestia que se levanta con cuernos como de cordero, con apariencia de que es de parte del Señor, pero que habla, cuando abre su boca, habla las cosas del dragón, ¿no? Es esta apariencia de que algo está bien, pero en el fondo está mal, ¿no? Un poder, un conocimiento que te hace pensar que lo que dice es adecuado, pero que se necesita discernir. Y generalmente luego de haber discernido te das cuenta que era falso, que era un conocimiento engañoso. Dice: tal profeta o soñador de sueños ha de ser muerto, por cuanto aconsejó rebelión contra Yahweh vuestro Dios, que te sacó a la tierra de Egipto, te rescató de la casa de servidumbre y trató de apartarte del camino del cual el Señor tu Dios te mandó que anduvieses. Así quitarás el mal del medio de ti. ¿Qué debería pasar? Bueno, el punto es que nosotros dejemos de oír a esos falsos profetas. Que la nación tome conciencia que tiene que oír un único camino. Y más allá esta es una época que en todos los asuntos es difícil, porque mucho se pone entonces aquí se pone, digamos, en tela de juicio entonces el tema de la democracia. Y si Israel es un país democrático, ¿cómo podría cerrar todas las vías democráticas en el sentido de la pluralidad, digamos, de pensamiento? Obviamente, pensar en que Israel vuelva a ser el pueblo que tuvo la ley del Señor como constitución es algo que en la cabeza de nadie cabe. Lo curioso y lo difícil de creer es que entonces Israel siga pensando que es ese pueblo. Y es en ese punto donde hay hay un engaño, hay una contradicción. Hay una gran contradicción. Yo no puedo pretender sentirme cobijado en todas las promesas
que el Señor ha dado a su pueblo sin tener en cuenta todas las condiciones que el Señor ha dado acerca de esas promesas. Es donde digo que solamente se pueden utilizar entonces de una manera, no sé, demagógica, como para mover al mundo, pero en el fondo, de ahí a la realidad en eso, pues dista mucho. Y volver, por supuesto, a la ley del Señor es algo muy complejo hoy en día. Y creo que el mundo no estaría dispuesto a eso. Es más, hay una gran dificultad en todos los sentidos, pues el Señor mismo no tiene siquiera su morada en medio de su pueblo. Y aceptar eso cuesta incluso más. No hay tabernáculo, no hay templo. Y el Mesías que el Señor ha enviado a su pueblo no es aceptado por su pueblo. Entonces me pregunto si al enviado, si aquel que el Señor ha dicho que en él está su nombre, y lo ha enviado en medio de su pueblo, y me refiero a quienes lo rechazan obviamente, no lo permiten en sus vidas, ¿qué queda? ¿Qué queda? Queda un juramento de que el Señor siempre velará o tendrá su mirada puesta en su pueblo, lo que significa que queda un camino. ¿Cuál es? El arrepentimiento. Es el arrepentimiento, mis hermanos. El arrepentimiento. El Señor espera que sigamos siendo un pueblo que se convierta en la luz, se convierta en luz para el mundo. Un pueblo que enseñe a vivir una vida que traiga realmente vida. Una vida en la cual el nombre del Señor sea realmente glorificado y exaltado. No una pretenciosa vida en la que yo le digo al mundo que Dios está conmigo, pero que no expresa esa realidad. Así que la bendición siempre está en la elección del pueblo. El pueblo tiene la oportunidad de elegir la bendición o la maldición. Y siento que es evidente que se sigue escogiendo por la maldición una y otra vez. Y aún así, a pesar de todo, llegan momentos en que vuelve la bendición, porque siempre ha estado este poder de elección. Es momento de elegir por la bendición. Dejemos de buscar la muerte de nuestro pueblo, nuestra propia muerte, como, como una demostración de la arrogancia que solemos tener siempre como nación. Creo que la mayor crítica al Señor por su pueblo ha sido esa, la dura cerviz. Un corazón duro, un corazón rebelde. Y aunque parezca un asunto del pasado, creo que sigue estando muy vigente. Es momento de consultar lo que dice la Escritura. Es momento de ver lo que dijeron los profetas. Es momento de ver hacia el Mesías. Porque el mensaje de Yeshua en todo este respecto no cambia en nada de lo que he dicho. Al contrario, nos invita a pensar en cómo nuestra dureza de corazón nos ha alejado tanto de Dios, al punto que hemos negado sus propias obras, sus evidencias, hemos apagado su voz y seguimos siendo entonces como una higuera sin fruto, como una vid con uvas agrias. Es momento, mis hermanos, de que nos acerquemos a Dios y demos un fruto que Él reconozca. ¿Cuál es el fruto que el Señor reconoce? Un fruto digno de arrepentimiento. ¿Y qué es un fruto digno de arrepentimiento? Pues dejar de hacer lo que estamos haciendo mal. Ese es el fruto digno de arrepentimiento. Todos los anuncios bíblicos acerca de lo porvenir no son buenos. La verdad son muy duros. Pero sí hay algo muy bueno que la Escritura anuncia una y otra vez y en lo que tenemos que poner nuestra mirada. Es que sigue anunciando de que una, que todo no está perdido. Que hay ¿cómo se llama? Un grupo, hay una parte de nuestro pueblo que una y otra vez sigue insistiendo en hacer lo correcto. Hay una reserva de nuestro pueblo que escucha la voz del Señor y que marca toda la diferencia. Pues aquel número de personas, aquellas personas que cuya confianza está puesta en Dios, pues tiene que permanecer. Porque acerca de todos estos hay buenas noticias, hay buenas nuevas a lo largo de la Escritura. El Señor nos llama a todos bienaventurados. Así que vayamos por esas bendiciones, mis hermanos. Sigo insistiendo, es una elección colectiva pero personal.
La elección, la única manera de que la elección de nuestro pueblo como comunidad cambie es que nosotros en lo personal hagamos nuestra parte. Es que nosotros oigamos la palabra del Señor y nos esforcemos por obedecerle, por hacer su voluntad, por atender sus mandamientos, por sacar de nuestras vidas la idolatría. Es la única manera de que la idolatría, y la idolatría va más allá de tener estatuas o no puestas paradas en Israel, es que Israel realmente escoja por Dios y no por otros caminos. Cuando Israel realmente se dé cuenta de que lo que necesita es al Dios de Abraham, de sus padres, en su vida, el único momento en que Israel se dé cuenta que necesita escuchar al Mesías y su mensaje, el Evangelio, entonces pues esa buena nueva de salvación hará efecto en la nación. Así que con esto cierro la enseñanza de hoy, mis hermanos. Es momento de atender a la voz de nuestro Dios y su Mesías. Que tengan todos una excelente semana y feliz día de Shabbat. Bendiciones.